Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo Gloria al mi Señor. Señor es bueno, es grande, es maravilloso. Buen día, el Señor les bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en nuestra sintonía. Reciban un fuerte abrazo, una gran bienvenida a este su espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios La Rosa. Seguimos en la unidad número 3. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Pero hoy vamos a tener un tema que trata de la honradez y la justicia en los negocios. Pero antes quiero compartir contigo una porción bíblica, el cual la podemos encontrar en el libro de Jeremías 30, desde el versículo 17 hasta el 19. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de las tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré, y no serán menoscabados. Gloria a Dios. Estamos pasando, mis hermanos, por situaciones difíciles, donde a veces decimos, nada volverá a ser igual. Es verdad, humanamente hablando, no. Pero con la fuerza del Señor, por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos estar seguros de poder seguir hacia adelante con la ayuda del Rey. El Señor nos va a ayudar a abrazar la fe y a seguir luchando. Luchando con las palabras que le decimos al mundo que Cristo sana y que Cristo salva también. Vamos a orar, mis hermanos, mis amigos, donde tú te encuentres, ponte ahí en comunión y vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a presentar nuestras congregaciones, no importando de dónde, a qué congregación, ¿verdad? Tú vayas. Vamos a presentar a los amigos, a los que están enfermos, a los que han perdido, ¿verdad?, sus seres queridos. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a comenzar a darle gracias a Dios. Padre Dios y eterno, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te amamos. No nos cansamos, Señor, de decirte que tú eres bienvenido en nuestros corazones.
Y te pedimos, Dios mío, que te quedes aquí, que no pases de largo, que te quedes con nosotros y en nosotros. Mira, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que nos honra con su sintonía a través de esta plataforma digital. Te pedimos, Dios mío, que tú pongas tu mano de salud en esos cuerpos. Te pedimos, Señor, que tú te lleves cualquier tipo de enfermedad, que tú neutralices todo virus, toda bacteria, toda malicia, no importando cuál sea la enfermedad. Glorifícate, Padre amado, en nuestras vidas. Te presentamos cada hermano, cada amigo. Te presentamos a los niños, a los adolescentes. Mira, a los envejecientes, Señor. Te presentamos los hermanos, amigos que tienen situaciones en su salud, como diabetes, hipertensión, tantos diferentes y tipos de enfermedades que nos aquejan. Padre Celestial, posa tu mano sanadora. Padre Celestial, mira a nuestros pastores, a cada líder, Señor. Padre Santo, mira nuestro país. Mira, Señor, los que nos están gobernando. Te lo presentamos de manera especial. Mira los que están y los que van a acoger a partir del 16 de agosto. Padre Celestial, te presentamos, Señor, la educación de nuestro país y del mundo también. A cada joven, a cada maestro. Oh Señor, ya sea secular o espiritual, toma el control y el dominio, Padre amado. Toma el control, Señor, y regula esta situación, porque tú lo estás permitiendo. Pero sabemos, Señor, y entendemos que para ti no hay nada, nada imposible, porque tú lo imposible lo haces posible para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenido eres, mi hermano, tú que en este momento estás poniéndote en sintonía con tu espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios, La Rosa. A veces nos preguntamos si podemos con nuestros negocios poner a Dios en alto, ¿verdad? El nombre de nuestro Dios. Sigue nuestra sintonía para que puedas aprender acerca de este tema, la Biblia y el ámbito de los negocios. Y para la exposición de este tema vamos a tener un hermano que el Señor lo usa de manera muy especial en la exposición de la palabra y que también le usa en los negocios, mis hermanos, tanto espirituales como seculares. Y Él nos estará dando tips para que nosotros podamos seguir hacia adelante y poner el nombre de nuestro Dios en alto con nuestros negocios. Vamos a tener, mis hermanos, a nuestro hermano Pedro Pablo Caraballo con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Bienvenido, mi hermano. Amén. Que Dios le bendiga a usted también. Deme ese saludito a distancia. Amén. Qué bendición poder estar en la casa del Señor y con cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital en este día. Qué bendición. Le damos las gracias a Dios una vez más porque nos concede esta gran oportunidad de poder compartir y al mismo tiempo poder impartir nuestra clase de escuela bíblica dominical en este día. Un tema de mucha relevancia en la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos analizando y estudiando la Biblia y la escultura. Y hoy nos toca hablar en la misma unidad 3, pero ya terminándola en su lección 21. Como decía nuestra hermana Bonet, la Biblia y el ámbito de los negocios. En este tema de esta clase, en este día, habla concerniente a la honradez, a la honestidad y a nuestra forma de conducirnos en los negocios desde una perspectiva bíblica que es la que nos enriquece y nos da la paz y la tranquilidad, la aceptación ante Dios y al mismo tiempo delante de los hombres. Es decir, de una forma integral, una bendición integral. Por eso dice aquí mismo el encabezado, que los negocios realizados dentro de los límites bíblicos provocan o invitan la bendición de Dios. Amados hermanos, esta unidad
se divide en 3 partes como tema, la Biblia y el ámbito de los negocios, y 3 subtemas, como trata el propósito bíblico de los negocios, así como también responsabilidades bíblicas en los negocios y la ética bíblica en los negocios. A través del desarrollo de la clase vamos a ir dando algunos tips que nos van a favorecer de una forma rica para cada uno de nosotros. Dice el texto principal de esta clase, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 8, donde Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Y dice así de inmediato, dando lectura en el nombre de nuestro Dios Padre, de nuestro Salvador Jesucristo y de nuestro ayudador y consolador el Espíritu Santo. Y dice así en la letra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo nosotros vemos leído que Pablo exhortaba a las iglesias la importancia de la buena administración en lo espiritual, pero también en lo financiero. Es decir, hablaba de la sabiduría financiera, como nos habla en el libro de los Proverbios. Tenemos muchas citas bíblicas. En esta mañana estaremos hablando con la base bíblica, es decir, a la luz de la palabra. Por eso en el libro de Génesis, capítulo 1, el libro de los Proverbios, capítulo 11, también vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 5, en el mismo versículo, segunda carta a los Corintios 9:8, y otra cita que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase. Como nosotros sabemos, amados hermanos, para nosotros conducirnos en los caminos del Señor y al mismo tiempo vivir una vida saludable, espiritual, pero financieramente financieramente delante del Señor, tenemos que ser buenos administradores, porque con ese propósito Dios creó el universo, el mundo, pero también creó la humanidad para delegar ciertas responsabilidades en cada uno de nosotros para administrar lo que Él había creado. Por eso necesitamos de la sabiduría, que es la que realmente nos instruye y nos conduce a alcanzar el éxito y la aceptación delante del Señor. La persona sabia tiene conocimiento y discernimiento del mundo que lo rodea, al tiempo que personifica la honradez y la integridad. Es decir, que todo se fundamenta en la honestidad y en la honradez para poder avanzar en los negocios. Nosotros podemos ver que Dios, al crear el mundo, Él lo hizo con el propósito de que nosotros los administráramos, pero con sabiduría, bajo su supervisión. Porque aunque muchos piensan que Dios no lo está supervisando en su accionar en los negocios, Dios siempre está presto y presente y escudriñando cada paso que nosotros damos. Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos podemos recurrir a las Escrituras, amados hermanos, para poder adquirir el conocimiento y guiarnos conforme a nosotros nos desarrollamos en los negocios. En un mundo profundamente y completamente afectado por el pecado y la corrupción, donde muchos aplican la ley de un gran escritor y filósofo que realmente en una de sus expresiones él decía que no importa el fin para alcanzar el éxito, que lo importante es alcanzar el éxito sin importar cuáles sean las causas ni lo que tengamos que hacer.
y me refiero a Maquiavelo en su libro. Nosotros los que hemos estudiado leyes, es un clásico para todo abogado. Es decir, no importa que yo tenga que alterar la balanza, no importa que yo tenga que hablar mentira, no importa que yo tenga que robar, que engañar, que ultrajar, maltratar al pobre, no importa, eso es a lo que él se refiere. Pero la Biblia no nos manda a nosotros a actuar de esa misma manera, sino más bien nos manda a actuar bajo la honradez, bajo la disciplina, bajo la obediencia a los principios, estatutos y preceptos que Dios nos da a través de su palabra. Y por eso nosotros podemos ver que cuando Dios creó el mundo, creó al hombre y con la finalidad de que administrara todas las cosas que él había creado para fines de socializarla y compartirla y disfrutarla de una forma colectiva, no de una forma individual, como muchos tienen por costumbre, que almacenan y mientras más adquieren y más tienen, más buscan sin importar cómo lo van a lograr. Nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 1 al 28 al 31, Génesis 28 al 31, donde Dios nos muestra el propósito de la creación y de el propósito de la creación y por qué nos escogió a nosotros como administradores para que le ayudáramos en esta tarea. Digo ayudáramos porque Dios no necesita ayuda, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que tiene las características que no tiene lo que se hacen llamar dioses. Bendito sea el nombre del Señor. 1:28, bendito sea el nombre del Señor, 28 al 31. Y dice la palabra de la siguiente manera. Gloria al Señor. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí vemos que el mismo Señor pone en manifiesto a través de su palabra que Él fue el creador de los 4 reinos que componen el universo. Muchos dicen 3, vamos a decir 3, yo diría 4. El reino mineral lo creó, el reino vegetal para darnos semillas y darnos plantaciones, el reino animal para nosotros poder utilizarlos como ayuda en nuestras labores y al mismo tiempo para alimentación, y también el reino humano que somos nosotros para poder dirigir y administrar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios creó el universo, creó este mundo y creó la humanidad a su imagen. Por eso nos ha dado la responsabilidad de nosotros administrarle lo que Él habría creado. Dios dio a la humanidad una medida de autoridad para gobernar sobre el resto del mundo creado. Es decir, tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado. Pero debemos tener en cuenta que Dios es nuestro supervisor, que trabaja 24 horas y que no duerme y que siempre está al tanto de todo lo que hacemos para juzgar conforme a nuestras acciones. Aleluya. La tierra no fue un llamado a abusar de ella para obtener ganancias personales, sino a usar los recursos de la creación para glorificar a Dios, el Creador. Es decir, que Dios creó todo y nos lo dio a nosotros para que nosotros se lo administremos, pero también delegó una responsabilidad que se tiene que poner en práctica en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, para ver los resultados de una forma agradable como Dios nos quiere dar. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero como todos sabemos que se inició desde el mismo huerto del Edén, cuando la serpiente antigua, es decir, el enemigo de la luz, padre de la tiniebla, dice que introdujo el pecado para que el hombre se corrompiera, y ahí empezó lo que la llamamos el egocentrismo, donde el hombre siempre busca obtener y oprimir a los demás sin importar lo que tenga que hacer, como dije anteriormente, para obtener ciertos beneficios, muchas veces por encima de lo que necesita para suplir sus necesidades, la de su familia, y muchas veces hasta una cuarta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el pecado corrompió a la humanidad, y esta corrupción afectó incluso la comisión que Dios nos delegó como gobernantes y administradores de lo que había hecho. Los recursos que nos rodean, debemos recordar, amados hermanos, que nuestro Creador nos ha llamado a ser administradores de lo que Él ha creado. En las Escrituras encontraremos que este mismo principio de piedad y responsabilidad se aplica a la manera en que interactuamos con otros cuando usamos las bendiciones y los recursos que Dios ha dado o Dios ha hecho. Amados hermanos, como nosotros entendemos, Dios se place si se goza en medio de la justicia. También le agrada que nosotros actuemos correctamente como buenos administradores, como mayordomo de lo que Él ha puesto en nuestra mano. Existen lo que son principios y ética en la Biblia, como el tercer tema que vamos a tratar en esta mañana, donde Dios encarecidamente nos exhorta cómo debemos conducirnos. Un ejemplo, todas empresas tienen lo que son su política, tienen su ética para dirigir sus empresas, y las que prosperan en un término generalizado son las que aplican los principios que Dios nos ha dado a través de su palabra de la forma correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vemos que es más importante, aún cuando podemos tener la oportunidad de mostrar la compasión por los demás y suplir las necesidades a través de nuestra ayuda, nuestras ofrendas y todas las cosas que Dios nos ha dado, es decir, una bendición compartida. A eso es que Dios nos llama, nos bendice para que nosotros también compartamos esa bendición que Él nos da. Un ejemplo, yo siempre tomo en cuenta que nosotros solamente somos administradores y no dueños, absolutamente ni de nuestra propia vida somos dueños. Porque Dios nos la dio y Dios la puede quitar cuando Él quiera y cuando a Él le plazca. Por tanto, yo como empresario, o más bien como cristiano, pero al mismo tiempo como empresario, en mi oficina, en la empresa que Dios me ha puesto en mis manos para que la administre, yo tengo 4 reglas que son innegociables e insustituibles. Regla número 1, eso es un tip, y quiero que los empresarios y los que están incursionando en el mundo de los negocios y trabajan en los negocios se lo aprendan. Y esta regla a mí me ha funcionado 100%, amados hermanos, y Dios es testigo de lo que le digo. Regla número 1, que yo no soy dueño de la empresa. El dueño absoluto es Dios, y siempre cuando predico lo digo. Simple y llanamente soy un administrador de esta empresa, porque Dios es quien me ha dado todo, la capacidad, el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, la finanza para iniciar, me manda a los clientes, me manda buenos empleados, me da todo. Entonces esa empresa no es mía, yo soy un mayordomo que administro las cosas que Dios ha puesto en mis manos. Número 1. En segundo lugar, tengo a lo que son la maquinaria que mueven la finanza, el crecimiento después de Dios, que son los clientes. Número 1, los clientes están en segundo lugar. Primero está Dios, en segundo lugar están los clientes, lo cual necesitan el respeto y un buen servicio y una remuneración conforme a lo que ellos están negociando con nosotros. Es decir, que si llevan una prenda que vale 20,000 pesos y él no sabe lo que tiene en la mano porque se la regalaron su abuelita como un regalo de cumpleaños o una prenda, y él no sabe lo que tiene en la mano, que cuando él vaya a la empresa
yo le dé y él piensa que tiene 2 o 3 mil pesos, como me sucedió con una persona ayer que es buzo de aquí de mar, que busca prenda en las playas, y llevó un collar de plata con algunas alguna pequeñita parte en oro. Y él fue allá y yo le dije, mira, quítale el oro. Y me dice, ¿cómo cuánto vale? Y le digo, bueno, algunos como 2,000 pesos, me dice él. Y digo, no, mira, le di las herramientas, algo así, busca así, porque no tengo tiempo. Y tráemela y yo te la cotizaré ahorita. Cuando él llegó, él está contando que tiene 2,000 pesos. Cuando yo le pruebo la molécula, la pequeña partícula de oro que me llevó, se la peso. Y un hombre que está en una necesidad extrema, yo le digo, manito, mira, ahorita no lo probé y pensaba que era oro 14 quilates. Pero el oro es 18 y es mucho más caro. Tú no tienes 2,000 pesos, tú tienes 7,220 pesos. Y ese hombre brincó y dijo, por eso me gusta venir aquí para negociar con los cristianos. Porque yo pensaba que tenía 2,000 pesos y hasta se lo dije a usted y usted me sale que son 7. Yo no puedo robarle a esa persona que está en necesidad para yo aumentar mi ganancia cuando estoy deshonrando a Dios. Entonces ahí se aplica lo que es el respeto a nuestra clientela. Esto está dentro de la clase, amados hermanos. No me estoy saliendo, estoy en el punto 1. Antes de entrar al punto 1. Punto número 3. Están los empleados. La mayoría de los empresarios tienen como dueño absoluto ellos como persona física. Y tienen a los empleados en el último nivel que lo maltratan. No. Nosotros como empresarios, para agradar a Dios, porque Dios nos lo manda a través de su palabra. Si usted va al libro de Colosenses capítulo 3 y usted empieza a leer desde el versículo 18, se dará que él dice, amos tratar a nuestros siervos, a nuestros trabajadores con respeto, cariño y con justicia. Entonces yo debo de tratar a mis empleados con respeto, como empleador, pagándole un salario justo, respetándole su horario. Si trabaja horas extras, pagarle sus horas extras, porque esa empresa no es mía, es de Dios y Él quiere que yo sea un buen administrador. Y todo eso yo lo hago y trato de hacerlo y me ha dado resultados. Tip número 4. La hermana dijo que iban a dar ciertos tips, ¿verdad? Y estamos en esto. Tip número 4. Que mientras muchos piensan que son los dueños absolutos de una empresa, yo soy el capitán del barco y soy el administrador y estoy en el calafón número 4. Es decir, primero está Dios, luego están los clientes, que son los que nos proporcionan beneficios. En tercer lugar están los empleados, que son los que trabajan y se sacrifican para traer ganancia al negocio con una buena actitud. Entonces, en cuarto lugar me encuentro yo, que soy el empleador, el cual exijo respeto, pero para ganarme el respeto de ellos y de los clientes y de todo, yo tengo que ponerle ejemplo. Respetar su salario, respetar su tiempo, tratarlo con respeto de usted. Mire, señora, mire, señor, mire, hágame el favor. Yo le pido favor a mis empleados. Yo no le digo a mi esposa y mi esposa que trabaja conmigo y está también como empleada, igual que yo. Mire tanto que yo soy un empleado, yo gano un salario dentro de la empresa para nunca pensar que yo soy el dueño y quitar a Dios de la empresa. Eso es un tip sumamente importante, entrando en ese punto. Ahora nosotros estamos en el punto número 1. Y es una bendición que ustedes aprendan estos tips y lo pongan en práctica para que les vaya bien en los negocios. Cuando nosotros hablamos entonces en el punto 2b, donde dice busca la paz con los demás, nosotros vemos que si nos vamos al libro de Jeremías capítulo, estamos hablando a la luz de la palabra, amados hermanos, a la luz de la palabra. En el libro de Jeremías capítulo 29, 4 al 7 dice de la siguiente manera: bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice, como tema lleva buscar la paz con los demás. Jeremías 29, 4, 7, de lo que yo le hablaba con antelación. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos
y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí. Y no os disminuyáis. Procurad la paz con la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otra palabra, amados hermanos, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, cuando fue cautivo bajo el imperio de Babilonia, ellos se sentían desamparados, se sentían oprimidos, porque eran esclavos. Ellos estaban en su tierra viviendo felizmente, pero la desobediencia y el pecado lo llevó a la esclavitud. Entonces, al estar en esa esclavitud, Dios siempre manda lo que es un salvador para enviar su mensaje, o más bien alguien para llevarle el mensaje de aliento. Y aquí entonces Jeremías le lleva este aliento y le dice: miren, están como esclavos. Nosotros estamos como esclavos, pero también aquí podemos nosotros prosperar porque Dios está con nosotros. Es más, mire lo que Dios nos manda a decir, que el profeta el profeta de Dios en ese entonces, y le dice: mire todo esto, fructificar, siembren, traten hasta los que lo maltratan, trátenlo bien para que tengan paz, porque si ustedes oran por ellos, también ustedes tendrán la paz que yo les daré. En otra palabra, cuando nosotros actuamos correctamente delante de Dios, en medio de la incertidumbre, en medio de los procesos, en medio de las circunstancias adversas, a veces, o casi siempre, diría siempre, Dios está dispuesto que pasemos ese proceso y que al mismo tiempo aprendamos de Él, porque Él nunca nos ha abandonado. Hay hermanos y hay personas, hay familias que están tristes, acongojados, como decía nuestra hermana en la introducción de la clase, donde en estos tiempos se sienten en aflicción. Pero Dios está ahí para socorrerlo y tendernos sus manos y decirnos: no teman que yo estoy con ustedes. Porque en medio de la situación, como estaba el pueblo, estaban los judíos en Babilonia esclavizados por este poderoso imperio, nosotros estamos sumergidos ahora mismo en una esclavitud, diría física, porque no podemos salir, no podemos abrazarnos, no podemos fraternizar de cerca como nos gustaría, pero Dios está ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Hay varios principios que podemos extraer de las instrucciones de Jeremías. Primero, nosotros como cristianos debemos ser miembros productivos de la sociedad. Es decir, Dios siempre ha llamado a las personas ocupadas a los ministerios. Es decir, si nos vemos en la Biblia, desde el principio usted analiza cuando llamó a Abraham, ¿en qué estaba Abraham? Era un comerciante en su pueblo de Ur, de los caldeos. Si llamó a Eliseo, estaba arando los bueyes. Si llamó en el Nuevo Testamento, entrando al Nuevo Testamento, empezamos a ver nuestro Señor Jesucristo cuando estaba buscando los 12. ¿Dónde lo buscó? La mayoría estaban ocupados pescando, cobrando impuestos y una serie de trabajo, labor, es decir, actividad laboriosa. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros, a no ser holgazanes, a trabajar, a ser productivo. Y eso mismo es lo que aquí Jeremías instruye al pueblo a través del mandato del Señor. Y le dice: primero, nosotros como cristianos debemos ser miembros productivos de la sociedad. Aunque esa sociedad rechace por completo todo lo que creemos, es decir, nuestra conducta como cristianos, obramos con sabiduría al procurar tanto la paz de nuestra sociedad como su bienestar. Es decir, que nosotros tenemos que luchar por la prosperidad de la sociedad, pero también por la paz. Es decir, que nosotros como cristianos debemos de orar por los que están en eminencia, dirigiendo los destinos de nuestra nación. No podemos maldecir a un presidente ni a los funcionarios. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra. Orar por ellos para que Dios transforme sus corazones y le permita que haya una metamorfosis espiritual para que ellos puedan dirigir el pueblo conforme a los principios establecidos por Dios.
Ahora bien, esto debería ser incluso un tema de nuestras oraciones, como lo establece en el libro de San Mateo o de Timoteo, primera carta de Timoteo 2, 1 al 3. También en el libro de Mateo 5:44, que ustedes lo pueden ir buscando para poder avanzar. Tal búsqueda dice que reducirá, aleluya, redundará en el mejoramiento de nuestra vida. Amados hermanos, cuando nosotros somos personas que compartimos la bendición espiritual, pero también material, eso nos proporciona riquezas materiales de parte del Señor, pero más bien la riqueza espiritual, porque nos trae paz, armonía y tranquilidad y aceptación delante de Dios y de los hombres, como le dije al principio. Tenemos que ponerla en práctica. Por eso es más importante aún cuando podemos abrir oportunidades para mostrar compasión a los necesitados a través de nuestras ofrendas y obras de caridad. Es decir, que cuando nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, eso produce, amados hermanos, bendiciones hasta que sobreabunde. Es como cuando por su propiedad baja un río de la montaña y ese río pasa por su propiedad, pero más adelante colinda con usted una propiedad o dos propiedades más y usted quiere estancar el arroyuelo para que usted almacenar el agua y que esa agua no le llegue a la otra persona. ¿Usted piensa que eso le podría agradar a Dios? Entonces Dios, en su infinita misericordia, permite que toda esa agua que usted está represando, almacenando, entonces se pone putrefacta y mata las especies. Y cuando mata las especies, ni es bendecido usted, ni es bendecido su vecino que necesita la bendición. Y por tanto pongo esto como ejemplo para que lo podamos entender, podamos digerirlo y al mismo tiempo podamos ponerlo en práctica para que de una forma práctica lo podamos vivir. Es decir, amados hermanos, que la sabiduría financiera, la sabiduría de parte del Señor se aplica en lo espiritual, pero también en lo práctico, en lo práctico. Es decir, fe, pero obrando como Dios nos manda a través de su palabra. Entrando en el punto número 2, y quiero avanzar porque son 45 minutos y aquí no habla de prudencia y tenemos que ser prudentes. Amén. Gloria al Señor. Responsabilidades bíblicas en los negocios. En el libro de los Proverbios nos hace a nosotros muchos tips, nos da muchas enseñanzas para nosotros poder conducirnos por estos caminos de una forma agradable. Y repito mucho esta palabra, esta frase, agradable delante de Dios y de los hombres. Porque la misma Biblia dice que cuando nosotros acaparamos el trigo, el pueblo nos maldice. Pero tampoco Dios lo ve con buenos ojos. Pero cuando nosotros almacenamos, pero repartimos como hizo José en Egipto, en los 7 años de hambruna, dice que Dios le dio sabiduría a José para interpretar el sueño del faraón, del rey. Y esa sabiduría que Dios le dio lo llevó a ser el segundo hombre más importante de ese imperio, solamente por encima del faraón, pero con la aceptación hasta del mismo faraón de que él no se olvidara de su Dios, que respetara a Dios y que cumpliera con esos principios. Y vimos que José prosperaba en todo, pero dice que él le repartía a todo el pueblo que estaba en necesidad y fue de bendición hasta su propia familia. De igual manera, Dios nos manda a nosotros a actuar con responsabilidad en los negocios. Si nosotros nos vamos al libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 23 al 31, nosotros vamos a ver en estos tips que el Dios nos da para que nosotros lo pongamos en práctica. Recuerden, amados hermanos, que no podemos ser lectores y oidores olvidadizos, sino practicadores de la palabra de Dios para que empiece a producir fruto a nuestra despensa, a nuestro granero y también para bendecir a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice los proverbios salomónicos, es decir, palabra de sabiduría. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos está en el enojo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Lo que le estaba diciendo de este ejemplo que le di, del río, cuando usted la acapara, cuando usted almacena,
que ve a su vecino con hambre en esta cuarentena, muchos hermanos que han perdido su trabajo, que tienen situaciones, y usted los graneros llenos porque tiene una empresa, tiene un negocio y está produciendo, y su vecino abotezando, y usted ve a los muchachitos, los escucha llorando, y usted no hace nada. Usted va a dar cuenta delante de Dios, porque Dios nos manda a nosotros a compartir las bendiciones. Y dice, y el alma generosa, escuche este versículo, será saciada. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, se lo dije anteriormente, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. José vendía y todo el mundo lo quería. Dicen que el día que José murió, el pueblo completo de Egipto, un pueblo que no era su nación, y vinieron y dicen que dejaron el pueblo, la ciudad vacía, y todos fueron al entierro, al funesto de José, a enterrarlo por el agradecimiento que tenía el pueblo de parte de José. Dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. No le desee mal a su hermano. Está bueno que haya perdido su trabajo, porque era muy orgulloso. Venía y abría su puerta y me pasaba y no me saludaba. Salía al jardín y me veía y no hablábamos por su orgullo, porque se sentía más importante que yo. No, llámelo, háblelo, dígale, manito, estoy orando por ti. Yo sé que la situación está dura y esta pandemia, pero vamos a orar que Dios es el proveedor en medio de situaciones, y dele palabra de aliento. Y usted verá cómo va a empezar a prosperar. Dice 28, el que confía en su riqueza caerá, mas los justos rebeldecerán como rama, como dice en el Salmo 92. Dice que el justo prosperará y crecerá como el Líbano a la orilla del río. Aleluya, que está verde, rejuvenecido, que en su vejez continuará dando frutos. Bendito sea el nombre del Señor. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Cuando tratamos bien a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, nos los ganamos para el Señor. Y dice que somos sabios, el Señor nos exhorta a través de su palabra. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es decir, también tendrá su recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos en estos versículos bíblicos en el libro de los Proverbios, amados hermanos, cómo Dios confirma lo que hemos estado estudiando, analizando en este día. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que la responsabilidad, aleluya, y el amor y la generosidad son las puertas que Dios permite que se abran a nuestro favor, y por eso debemos de actuar correctamente. El pecado arruina a no solo al pecador cuando lo comete, también perjudica a quienes están más cerca de él o ella. Pero la justicia produce fruto tanto para el justo como para quienes están relacionados con él o ella. Escúcheme bien, cuando yo prospero en una ciudad y yo actúo conforme a la palabra y me dejo dirigir por Dios, yo envío gozo a la casa de mis amados hermanos. Y pongo otra vez el ejemplo, no para vanagloria, sino como un ejemplo de lo que Dios hace en mi vida para que yo actúe, porque Dios dice la palabra del Señor, que Él es el que pone tanto el querer como hacer. Es decir, que cuando yo hago algo y yo digo, yo hice, usted no ha hecho nada. Usted lo que es un orgulloso. Dios permitió que usted hiciera esto para gloria y honra de Él, y usted trata de quitarle la gloria al Señor. Usted sabe con el gozo que se fue esa persona a su casa ayer, y cuando llegó con esa cantidad de dinero que no le esperaba, hizo una compra tal vez, y fue de bendición a su familia, y fue y empieza a dar testimonio del evangelio. Él no va a decir fulano de tal, dice, mira, ese hombre cristiano donde yo fui y me trató así, que mencione mi nombre no me importa. A mí lo que me importa es que mencione el cristiano, para que entiendan que los cristianos tienen que actuar con justicia, y que la justicia de Dios bendice, y así eso lo hace cambiar su forma de actuar y de proceder. Las bendiciones y los juicios en el libro del Proverbio 11 se refiere a las bendiciones y consecuencias eternas en la vida espiritual.
bendiciones externas en la vida espiritual. ¿Por qué bendiciones externas en la vida espiritual? Porque cuando nosotros no nos corrompemos y actuamos conforme a lo que Dios nos manda a través de su palabra dentro del ámbito de los negocios, aunque nos quieren muchas veces persuadir a hacer cosas que Dios no acepta, déjeme decirle, no debemos aceptarla. Pero ahí es cuando Dios realmente se goza y señala y dice, ese es mi hijo. Como dijo cuando Job, que lo castigaban, y el mismo Dios daba testimonio de él, al mismo Satanás, al mismo diablo, dice que Dios le dio testimonio de Job, que es una bendición. Y usted dice, hermano, ¿y dónde dice eso? Acuérdense cuando él le dijo, ¿de dónde viene? Y dice, de morar, de andar por la tierra. Y le dice, él no ha considerado a mi siervo Job, hombre justo y prudente, que como él no hay otros. Job trabajaba, era administrador de todos los bienes, era un hombre sumamente rico, pero nunca se desenfocó de los caminos de Dios. Administraba todo, todos, conforme a los principios establecidos por Dios, y le fue bien. Y por eso fue tentado por el enemigo bajo la permisividad de Dios. Cuando nosotros actuamos correctamente, amados hermanos, y hacemos las cosas como Dios nos manda, déjeme decirle que Dios lo va a permitir con un propósito, para glorificarse como se glorificó con Job. Por eso vemos que algunos estamos tentados a separar nuestra vida. Yo digo, no me puedo excluir, sino incluirme, porque todos somos vulnerables a situaciones. Muchas personas muchas veces están dispuestas a separar su vida de su negocio, es decir, de lo espiritual. Están dispuestos a separar los negocios de su vida espiritual. Y hemos escuchado muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero mi negocio yo no lo involucro absolutamente con nada. Es decir, tú me debes 100 pesos, tú me debes 10,000 pesos. Yo no tengo que ver con que haya pandemia, que tú no estés trabajando, tú me debes la renta, yo no tengo que ver que tú no estés trabajando. Yo lo que quiero es que, aunque somos cristianos, que tú me pagues. ¿Usted cree que eso está bien? Cuando la persona es una persona que todo el tiempo le ha pagado y ha cumplido, y porque no tiene para cumplir, que usted lo azote. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que le pasó a aquel siervo imprudente que le perdonaron una deuda de millones y millones y fue a cobrarle a uno que le debía 1,000 pesos y lo maltrató. Y después dice que el amo lo mandó a la cárcel y le dio latigazo y lo castigó. Así mismo actúa Dios en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que poner parámetros dentro de los negocios y nuestra vida espiritual, pero teniendo a Dios siempre en el centro. Amén. Como administradores, sí. Lo que nosotros Dios tenemos en nuestra mano y Dios lo ha dado para administrarlo, tenemos que ser buenos administradores, hacer buenas inversiones, pero sin abusar del que menos tiene. Dice, pero muchas veces en su trabajo mantienen un pie de cada lado de la línea divisora entre el bien y el mal, por buscar ganancias personales, comprometiendo la verdad o tratar mal a los demás. Aquí se refiere a los jornaleros, a los trabajadores. Cuando usted está trabajando como cristiano en un lugar, usted no puede maltratar a su compañero para ganar posiciones de parte de su jefe. Tenemos que actuar con prudencia, trátelo con respeto, con cariño y ponga en manifiesto las bendiciones compartidas. Yo he visto personas que lo quieren ascender de un lugar y son más nuevos que otros y ellos mismos le dicen, he oído testimonio de personas, yo dije, jefe, miren, se vería mal que fulano tiene más tiempo que yo y que me dé la posición. Entonces usted tiene que explicarle a él cuál es la situación y luego el jefe lo llama y le dice, no, miren, voy a poner a fulano encargado en esta área porque él tiene la capacidad para hacerlo y yo necesito el respeto de ellos. No es que ustedes no se lo merecen, sino que él como administrador tiene la capacidad porque él estudió en esa rama y como tiene el conocimiento lo pongo él ahí. Entonces eso no va a crear envidia ni problemas con los empleados, sino te está permitiendo como mayordomo y buen administrador que reine la armonía en el círculo empresarial de los negocios donde usted se desenvuelve. Porque es así, la capacidad realmente se impone.
Pero también hay que darle a entender y motivar a los demás. También estudia tú. Mira, ponte a estudiar a un curso de contabilidad, a un curso de empresarial, pero prepárate. Porque en estos tiempos con la tecnología, aprende computadora para que vaya al departamento de cómputo, de programación, de administración. Es decir, motivar. A eso es que el Señor se refiere a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entramos en el punto número 3. Yo creo que hoy sí vamos a acordar con el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, gloria a Dios. Punto número 3. Dice así, no, el 2 es, mejor dicho, equipados para la generosidad. Aquí entra la generosidad. Y entramos en el capítulo de las cartas, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, versículo 8. Donde Dios delega a nosotros un compromiso de la generosidad. Por eso podemos ver que este principio aquí trata sobre la siembra y la cosecha. Bendito sea el nombre del Señor, como estaba establecido y hablábamos en el libro de los Proverbios, capítulo 11. Nosotros, amados hermanos, cuando actuamos con responsabilidad y bajo el temor de Dios en los negocios, abunda en nosotros lo que es una gracia divina que permite que se abran puertas donde quiera que vayamos, es decir, caer en gracia. Una gracia de parte del Señor que es la que pone el querer y el deseo de la persona que tratamos para compartir con nosotros y hacer transacciones y negocios. La confianza. Lo mejor de la vida es, amados hermanos, y esto como un tip, cuando usted vaya a hacer un negocio de la índole que sea, demuéstrele confianza a la persona, pero no una confianza ficticia, inventada, sino una confianza fundamentada bajo el temor de Dios, para que esa persona vaya a negociar con usted libremente. Que cuando usted le diga una palabra y él la confirme por boca de alguien, diga si es así, o hasta alguien que no le conozca, como suele pasar en nuestra vida. Debe de abundar en nosotros la gracia divina que tiene como carácter el libro Favor de Dios, que no es por obras, para que nadie nos podamos gloriar. Es decir, las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida no por obra, sino por la actitud, por la gratitud que nosotros debemos de tener y expresar a nuestro Señor por lo que está haciendo en nuestra vida. También esta gracia el Señor nos la da con medida, porque todo es suficiente en cuanto a su fuente, corriente o adaptabilidad, porque la fuente del Señor nunca se agota. Aleluya. También nos permite adaptarnos bajo cualquier situación cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, como le decía Jeremías al pueblo de Israel. También provoca en nosotros, la gracia provoca una incertidumbre muchas veces de que ¿qué va a pasar? Porque esperando y esperando, hay personas que tienen tiempo queriendo abrir un negocio y el Señor le dice no lo abra, espera en Dios porque Dios sabe el tiempo, porque Dios permite que ese tiempo sea un poquito retrasado para prepararlo a usted con mayor capacidad para que sea un buen administrador. Por eso tenemos que tener la certeza de esperar, de primero creer en Dios, en sus promesas, en sus pactos que Él nos ha dado a través de su palabra. Esperar y dar gracias por ella cuando la recibimos, no hacer como los 9 leprosos que de 9 solamente 1 dio gracia y 8 se fueron. También como resultado de la gracia en nosotros debe abundar toda buena obra. Es decir, ser generoso, amados hermanos, con los demás. No podemos vivir una vida egoísta. Tenemos que ser generosos para que se pueda compartir esas bendiciones y pueda dar fruto al 100%. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver, amados hermanos, que el versículo 8 de donde estuvimos leyendo también presenta un desafío cuando Dios nos bendice financieramente.
espera que seamos generosos. Oiga lo que dice el 8, Dios espera que nosotros seamos generosos cuando Él nos bendice. Es decir, el éxito para el creyente debe traducirse en compasión por los necesitados. Compasión por los necesitados. Nosotros no podemos dejar a un lado las necesidades de nuestros hermanos y hacernos lo indiferente. Puede ser fácil racionalizar nuestra inclinación a acumular dinero, protegernos de una recesión financiera, reinvertir en el negocio para un futuro crecimiento o recompensarnos por todo el trabajo. Si bien todo esto tiene mérito, también puede ser distracción de los principios bíblicos de cómo un empresario cristiano debe tratar a los empleados, así como los necesitados. Dios nos llama a ser generosos con los demás de alguna manera. Bendito sea el nombre del Señor. Al principio, como introducción, le hablaba de estas 4 cualidades, 4 tips que yo se lo di. Tratar bien a nuestros empleados para que trabajen conforme y puedan aportar ideas, puedan aportar buena actitud, buenos comportamientos, pero al mismo tiempo puedan darle un buen servicio a la clientela y ellos mismos muchas veces vayan al negocio, aunque el jefe no está ahí, porque dice, no, búscate a fulana o búscate a fulano. Yo he ido a muchas empresas que me las recomiendan y me dicen, pero mira, en la Delta, cuando yo iba a la Delta a dar mantenimiento a la guagua, búscate a fulano de que tú llegues, a Misael, que ese muchacho te da un servicio y te trata con un cariño y un respeto. Y déjame decirme, cuando yo iba a la Delta, había muchísimos que llegaban, ¿en qué puedo servirle? No, estoy buscando a Misael. Cuando yo iba allá y decía, Misael, hermanito, mira, un sobrino mío me envió aquí. Ah, sí, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Ah, sí, ese es mi hermano. Le voy a mandar un servicio igual o mejor que a él. ¿Cómo yo me sentía? Duré tiempo y tiempo que el muchacho lo liquidaron. La última vez que fui, y ese muchacho, yo hasta el teléfono del personal lo vivo buscando para yo agradecerle el servicio que me dio en la empresa. Así mismo sucede cuando nosotros tratamos a nuestros empleados. Así, amados hermanos, que no nos perdamos en esto. Lo que vayamos a hacer, hagámoslo bien y con prudencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana, ¿qué tiempo me queda? 10. Ok. Entramos ya culminando el punto número 3. Ética bíblica en los negocios. Amados hermanos, les dije al principio que como en los negocios, al igual que en toda carrera o profesiones, siempre existen lo que son las éticas protocolares, la cual nosotros debemos de aplicar para que haya un buen funcionamiento en la empresa y dentro de los miembros que la componen. Por eso podemos definir la ética. La ética podemos resumirla como los principios que rigen la toma de decisiones en libertad de forma responsable, es decir, con honestidad, con integridad, con obediencia a los principios. Ahí se fundamenta la ética. Ahora bien, ¿qué es la ética en los negocios? La ética en los negocios se basa en una serie de reglas escritas y tácitas que los principios que rigen las acciones y toma de decisiones de una empresa. La ética viene de una rama de la filosofía y todas la sabemos de la relación humana con su conducta o lo buenos o malos, lo correcto o lo incorrecto. Es decir, cada empresa, vemos que nosotros en el área, en el colegio de los galenos, es decir, de los médicos, ellos tienen éticas profesionales. En el área del colegio médico establece a nosotros éticas profesionales como abogados para que nosotros la apliquemos. Y todo empieza desde la vestimenta, el comportamiento, la fidelidad a la profesión, la integridad a la profesión y toda la fidelidad y otra herramienta sumamente importante, la fidelidad y la privacidad de su trabajo con los clientes. Todas estas cosas son fundamentales, las cuales nos permiten a nosotros ir por el camino correcto. Nosotros tenemos que ser personas anegadas para, es decir, sacrificar muchas veces hasta nuestros propios deseos para poder brindar un buen servicio y ayudar a los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros podemos ver aquí que en la antigüedad
era muy difícil, amados hermanos, aplicar estas reglas de honestidad. ¿Por qué? Porque antes no existían lo que eran las balanzas electrónicas, eran balanzas y tenían la oportunidad de poder quebrantar los derechos de los ciudadanos y los individuos, porque eran amos y señores y nada le podía reclamar. Pero hoy en día tenemos leyes que el empleado puede reclamar en su derecho en una entidad para que lo proteja. Pero nosotros como cristianos no tenemos que llegar a ese punto, sino hacer las cosas bien para que nos vaya bien y sean aceptadas de parte del Señor. Con el trabajo viene la prosperidad, lo que les permite dar a los necesitados. Es decir, los perezosos nunca tienen suficiente para ser generosos. Demuestran su insensatez en su egoísmo y falta de compasión. Por eso dice el libro de los Proverbios 22:16, nos recuerda que la justicia se puede ver en la manera en que tratamos a los ricos, así como a los pobres. Y también la Biblia condena quitarle la bendición a un pobre en necesidad y dársela a un rico que no la tiene. Mire, eso es pecado cuando usted coge de lo que usted tiene y le da a su vecino al lado un racimo de plátano, de guineo, de lo que sea, porque lo cultivó. Déjame dárselo al vecino que tiene 2 jipetas paradas y a 3 casas está un vecino que no tiene tal vez con qué comer. Eso es castigo, eso es pecado delante de Dios y tenemos que tener eso en cuenta. Como también es pecado, usted ve al pobre pasando necesidad y usted teniendo que darle de comer y tampoco usted no le da. Y usted dice, hermano, pero de la fundación del mundo hay pobres, sí, pero también el Señor nos manda para alcanzar las bendiciones espirituales, pero materiales, que compartamos nuestras bendiciones con los que no tienen. Y punto. Y ahí es donde yo me baso. Tercer punto, para avanzar, anegado, no con autocomplaciente. En los tiempos bíblicos no había leyes laborales. Los ricos podían enriquecerse tratando a sus trabajadores injustamente. Los necesitados y desesperados no tenían ningún recurso en tales casos, como le explicaba al principio. Por eso nosotros vemos en el libro de Santiago, capítulo 5, y ya aquí culmino, lo que dice Santiago, bendito sea el nombre del Señor. Santiago, aleluya, capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor. Santiago 5, 1 al 4. Dice así, oiga lo que dice Santiago contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mira lo que pasa cuando se almacena el trigo. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le has pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegados han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cuando abusamos de nuestros empleados, amados hermanos, de nuestro jornadero, de eso nos trae consecuencias funestas a nuestra vida. Y por último dice el 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Pero nada de eso lo van a disfrutar porque todo se va a poner putrefacto y no va a llegar bendiciones a nuestra vida. Por lo tanto, amados hermanos, seamos prudentes, seamos cautos, apliquemos la finanza que Dios y los negocios que Dios ha puesto en nuestra mano de una forma correcta para que nos lluevan las bendiciones de parte del Señor y al mismo tiempo para nos permita bendecir a otros y esa misma persona también nos van a bendecir a otros. Que Dios le bendiga abundantemente. Espero que esta clase en este día haya sido o sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Que Dios me le bendiga y me les prospere y supla todas sus necesidades siempre. Bendiciones. Nuestra hermana con nosotros. Alabado Dios. Verdaderamente que estamos más que bendecidos y le damos gracias a nuestro Dios por nuestro hermano Pedro Pablo Caraballo, que ha tenido a bien compartir con cada uno de nosotros esta linda lección. El próximo tema
será ya en la lección número 22, el Cristo glorificado. Pero vamos a entrar a la cuarta unidad, Cristo en el Apocalipsis. Le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en nuestra sintonía. Sigamos orando por nuestros pastores, también por los médicos y enfermeras. Vamos a seguir orando por nuestro sistema educativo dominicano, por nuestras autoridades, lo que está en eminencia, tanto civiles como militares. Y vamos a presentar a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos en sus hogares, los que están hospitalizados. Vamos a orar por ellos, vamos a presentárselo al Señor. Y desde esta plataforma, realmente, mis hermanos, nuestras valoraciones para nuestros hermanos y amigos que han visto partir de este mundo a sus familiares. Tenemos hermanos, como en el caso de nuestra hermana Kirsi o Daisy Berroa, que su padre partió con el Señor, el capitán Berroa. Tenemos también a la mamá de nuestra hermana Carmen, la esposa de Germán Encarnación, padre de Yaniris Encarnación, que con tanta tristeza le dijeron adiós, pero estamos conscientes que los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguimos en este mismo horario, desde las 8:15. Comparta esta bendición con otros y afiancemos nuestra fe en el Señor. Anoten los tips que nos dio nuestro hermano Caraballo, el cual yo lo pude anotar y será de bendición para nuestras vidas. En primer lugar, el dueño de nuestra empresa y administrador es nuestro Dios. En segundo lugar están nuestros clientes, que donde quiera que nosotros estemos debemos de darle un buen servicio. Si somos maestros, debemos que darle un buen servicio tanto a nuestros alumnos como a los padres. Si nosotros estamos en cualquier empresa prestando cualquier servicio, debemos hacerlo con amor. En tercer lugar están nuestros empleados. Debemos de tratarlo con respeto, un salario digno. Y eso está para todas las empresas, mis hermanos. En cuarto lugar estamos nosotros como administradores, pero no somos jefes, solamente personas que dejamos que Cristo gobierne nuestra vida para que administremos el negocio que Él ha puesto en nuestras manos. Y como siempre, mis hermanos, reiterada nuestras bendiciones para ustedes, diciéndole que compartan esta bendición con otros, no se cansen de proclamar el Evangelio de Cristo. Muchas gracias por su sintonía y que Dios les bendiga. Bye. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí.